Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. El capítulo de hoy, que sería el capítulo 14, de la fe salvadora. Oremos. Al Padre Celestial sea la honra y gloria. Al soberano del cielo y la tierra le damos las gracias por permitirnos que dediquemos este tiempo al estudio de su palabra, con el único propósito de bendecirlo y glorificarlo. Te suplico que el Espíritu Santo sea el autor y difusor de cada palabra expuesta en reverencia a tu santo nombre. Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sea predicada como una obra de gracia para la salvación de aquellos que tú has llamado. Abre todo entendimiento a cada hermano y oyente para el crecimiento y fortalecimiento de la fe salvadora en Cristo nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta para el estudio de la fe salvadora, tenemos que la primera pregunta: ¿cómo es impartida la fe al alma? ¿Cómo es impartida la fe al alma? 2. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo crece la fe? Y 3. Liste 8 expresiones de una fe vital. Como introducción tenemos que en los últimos estudios hemos visto todo el proceso que lleva el hombre caído para recibir la salvación por gracia. El primer estudio fue el llamamiento eficaz. El segundo, de la justificación. Y posteriormente la adopción. Y el domingo pasado vimos sobre la santificación. Y hoy seguimos con la fe salvadora. Veamos la confesión de fe en su primer artículo, que nos dice: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Hasta allí la lectura de la confesión, y veamos el primer numeral del artículo 1. La gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Hasta allí la lectura. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Por medio de la predicación de la palabra, donde Cristo es presentado en sacrificio vivo por nuestros pecados, de acuerdo a la Escritura, la gracia de Dios le es aplicada al hombre mediante la fe para creer y traerlos a la salvación. Es el fruto de la fe por medio del Espíritu Santo
son convertidos todos aquellos que Dios escogió para salvación. Veamos Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estos versículos son claros, como Bernabé estaba lleno de fe. El Espíritu de Dios estaba con ellos, predicando a Cristo, y Dios hacía la obra para que creyesen y fueran salvos. La fe de Bernabé los convencía de que Cristo era el único camino que había muerto en la cruz, y eso Dios hacía para traerlos y salvar a todos aquellos que escuchaban esa predicación de Bernabé. Veamos Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El libro de los Hechos está lleno de cómo obra el Espíritu Santo en las personas que Dios le dio la gracia para ser salvos. Nos enseña cómo era la conversión de la iglesia primitiva. Todos creyeron cuando escuchaban la palabra, cuando se predicaba a Cristo crucificado. Muestra la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, independientemente de la ciudadanía de las personas. Solo tenían que haber sido seleccionados por el Señor para la salvación. Veamos el literal 2 del artículo 1. Por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Cuando el creyente, mediante la observancia y aplicación de los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo, que son la dramatización del Evangelio, van aumentando y fortaleciendo la fe, también la oración y los otros medios designados por Dios. Busquemos Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El contexto de este versículo viene del versículo 3 y 4, sobre el perdón que debemos tener con el prójimo. Pero para poder perdonar tenemos que tener fe. Los discípulos sintieron la necesidad de que Jesús le incrementara su fe para poder tratar con personas con las que de manera indulgente y no ofensiva. Jesús enseña con una hipérbole sobre el árbol del sicómoro. Se dice que este árbol tiene enormes raíces profundas y que pueden vivir unos 600 años. Es como algo imposible que de trasplantar este árbol de donde está hasta el mar. Ellos necesitan tener fe que el Señor los va a proveer la fuerza para perdonar a sus hermanos todas las veces que pecaran contra ellos. Para todo ser humano, por sus propias fuerzas, se le hace imposible perdonar desde lo más profundo de sus corazones. Necesitan la fe del Señor para que puedan perdonar, desarraigando por completo la falta ofensiva contra los hermanos. La fe como un grano de mostaza, tan pequeña es esa semilla de mostaza,
pero produce un árbol grande y frondoso. Lo importante que Jesús dice a los discípulos es solamente su fe, pequeña pero con gran calidad, puesta en el más grande Salvador, produce grandes cosas. Busquemos Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del evangelio que en ella contiene. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de la fe dentro de nosotros, y es la confiabilidad de esa palabra en la que hacemos descansar nuestra fe. La palabra de la Escritura son palabras de vida eterna. Esa es la razón por la que absolutamente es necesario predicar el evangelio. Veamos el artículo 2 de la confesión. Por la fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante la amenaza y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. El enunciado de la confesión. Leemos el literal 1. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano percibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. La fe del creyente que recibe por gracia le da el conocimiento para poner su confianza en que todo lo que está en la Biblia es la verdadera palabra de Dios, que tal cual muestra la Biblia, Dios es el gran Señor que provee todos los medios de salvación, que Cristo es el camino para obtenerla por su obediencia en el sacrificio, y que el Espíritu Santo es
el Paracleto que vive diariamente en los corazones del creyente. Busquemos Salmo 19 del 7 al 10. Salmos 19 del 7 al 10 dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. La fe es darle la completa integridad de la Biblia. La palabra de Dios se nos dice que la ley de Jehová es perfecta. Constituye una referencia directa a la absoluta, completa e indudable integridad de las Escrituras. La palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad, inerrante e infalible, sin errores, y no falla en la guía para nuestra fe en creer en Dios. La palabra de Dios recibida por fe es más preciosa que el oro, es dulce para el alma, más dulce que la miel. Por medio de ella, el hombre caído recobra su estado de santidad. Su alma pecadora se convierte a Dios. Le proporciona la fe. Se direcciona en su parte espiritual, dejando que Dios le satisfaga, contrario a los placeres anteriores sobre las cosas materiales que eran momentáneas. Ahora tiene satisfacción permanente con Cristo y el Espíritu Santo. El literal 2. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Por la fe salvadora viven en completa obediencia a los mandatos de Dios. Busquemos Juan 15, 14. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesús le dice a sus discípulos que serán sus amigos si obedecen sus mandatos. Un amigo es aquel que pone su confianza en el otro por su integridad, por su amor, por sus valores. Jesús le llama amigo a sus discípulos porque ellos depositan su fe en Él para la salvación y continúan haciendo lo que Jesús les ordena: predicar el Evangelio por todo el mundo. Si nuestra fe está en Cristo para salvación, entonces nuestra obediencia es también obedecer a Cristo. Los creyentes deben imitar a Cristo en un acto de obediencia y fidelidad. ¿Está usted cumpliendo con los mandatos de Dios? ¿Vive en obediencia a Cristo? Busquemos Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Nuestra obediencia al mandamiento de Dios es por fe, por convicción, por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo.
Veamos el artículo 3, el numeral 3. Temblando ante las amenazas. Busquemos Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La fe del creyente le hace temblar al reconocer la grandeza de Dios, a la sumisión a Dios, a la santidad de Dios, a la dependencia de Dios para su salvación, sabiendo que en la palabra de Dios está declarado el juicio eterno para todos los que no están bajo esta fe salvadora. Literal 4. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Busquemos 1 Timoteo 4, 8. Por el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nuestra fe nos permite abrazar todas las promesas del Señor para vivir una vida saludable, espiritual, terrenal y una vida celestial con el Señor. La palabra de Dios nos instruye para que mantengamos una conducta piadosa, que debe nacer de una actitud consagrada ante la vida y el culto divino. Si el corazón está vuelto hacia Dios, la modestia y el culto aceptable será su fruto. Dios nos ha dado una definición de piedad en el ejemplo del Señor Jesucristo. Veamos Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Las promesas de Dios las mantenemos activas por fe. Los antiguos creyentes del Antiguo Testamento, valga la redundancia, aún solo recibieron una parte de lo que Dios les había prometido. Ellos mantuvieron su fe en que Dios haría lo que había dicho. Debido a su íntima relación con Él, no se sentían a gusto en el mundo que los rodeaba. Buscaban algo mejor y a causa de sus anhelos, Dios los reconoció como su pueblo. Literal 5. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Veamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente, unido por la fe a Cristo en su muerte, ha muerto a la vida anterior y resucitado a la nueva vida. No podemos decir que tenemos fe en Dios si no hemos experimentado una nueva vida, un nuevo nacimiento en Cristo, si no hemos sufrido junto con Él los ataques del mundo, si no hemos muerto a todas las cosas viejas que antes hacíamos.
Tenemos que tener un nuevo nacimiento, un cambio de vida, una nueva forma de vivir, de actuar, mostrar nuestro testimonio que vivimos en el Espíritu Santo. La verdadera fe está en el testimonio que declaramos de nuestras acciones, que somos una nueva criatura en Cristo. Veamos el artículo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo, y consecuentemente aún muchas veces sea atacada y debilitada. Resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos para obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. El literal 1. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente, o puede ser débil o fuerte. La fe en los creyentes puede ser fuerte o débil, mucha o poca. Dios los llevará a alcanzar el nivel de seguridad en la salvación. Busquemos Mateo 6:30. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús reprende a los discípulos llamándolos hombres de poca fe, porque están afanados por las cosas materiales. ¿Qué vamos a comer mañana? En vez de descansar en el Señor, que Él proveerá lo necesario. Hermano, no se afane por el día de mañana. Usted no puede hacer nada para cambiarlo. Ponga su poca o mucha fe en Jesucristo, que Él sabe lo que realmente usted necesita. Busquemos Mateo 8:10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús enseña, en caso contrario, la fe del centurión es tan grande en que confió que Jesús iba a sanar a su siervo. Cualquiera que sea su nivel de fe, póngala en el Salvador. Él lo mantendrá firme hasta alcanzar la plenitud de la vida celestial. Literal 2. Es sin embargo que aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Busquemos 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todos hemos conocido cómo eran los primeros tiempos de Pedro con el Señor Jesucristo, débil en la fe. Fue atormentado cuando negó a Jesús, pero en lo más profundo de su corazón creía en Jesús. Y cuando Jesús lo llamó para que le siguiera, sabía cómo era Pedro, pecador y pescador. Cristo le proveería la fe salvadora que ahora él puede decir, una fe preciosa, igual preciosa como la nuestra. Ahora su fe es fuerte, ya no tambalea como antes ante los ataques del mundo. Así pasa con nosotros. Empezamos débiles, pero Dios nos da una fe
que nos une verdaderamente a Cristo y nos va purificando hasta hacernos fuertes. En la unión con Cristo nos proporciona toda plenitud, el perdón, la paz, la gracia, el conocimiento de los nuevos principios por medio del Espíritu Santo. Busquemos Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe débil debe apuntar en el conocimiento de Dios y de su carácter. El espíritu del mundo está en oposición a Dios. Cuando determinamos mantenernos firmes en la fe, el mundo pierde el control que ejerce sobre nosotros. Literal 3. Y en consecuencia, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa. Busquemos Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Aquí tenemos la mejor enseñanza que Jesús nos da como ejemplo, y que ahora podemos verla completamente ejecutada en Pedro con la victoria. Satanás, atrevido en atacar al apóstol de Jesús, en zarandearlo, ponerlo en contra de Jesús su maestro. ¿Qué más nos podría hacernos a nosotros que somos vulnerables? Mas sin embargo confirma que el Señor poderoso nos mantendrá para que nuestra fe no desmaye, y cuando la tempestad pase seamos victoriosos y le damos la honra y gloria al Dios Trino. Literal 4. Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Busquemos Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El crecimiento de la fe se manifiesta en la adoración que nace de un corazón sincero, esto es, con completa franqueza de propósito. Debe estar basada en la seguridad del poder justificador de la sangre de Cristo y el poder santificador de la palabra de Dios. La profesión de nuestra esperanza sobre la futura consumación de nuestra salvación nunca vacila mientras esté fundada en la fidelidad de aquel que la prometió. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Nuestra fe en la salvación está depositada en nuestro protector, nuestro escudo, nuestro escondedero fiel, Dios eterno manifestado en su palabra. El último literal 5, a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Busquemos Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El que corre no debe mirar hacia atrás o a otros competidores, porque perderá el ritmo. Como cristianos, nuestro deber es poner nuestros ojos fijamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo sufrió la vergüenza pública por nuestro pecado,
pero al final Él tuvo la victoria, sentándose a la derecha del Padre. Nuestra fe tiene que estar en Cristo, que es el fundador de ella. Él demostró que lo que predicaba se cumplió por completo, y también nos ha prometido nuestra corona de victoria en la eternidad. La aplicación para este estudio: primero, la gracia de la fe capacita a los escogidos para creer en la obra de Cristo por medio de la palabra para la salvación. 2. Que la fe del creyente se aumenta y fortalece mediante la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios aprobados por Dios. 3. Por la fe, el cristiano acepta que todo lo revelado en la palabra de Dios debe ser creído. 4. Nuestra fe puede ser débil o fuerte, puede ser atacada por Satanás, pero Dios es fiel, que nos dará su fortaleza para salir victorioso. 5. Nuestra fe va en crecimiento hasta conseguir la seguridad en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Oremos. Oh Padre del universo, bendita sea tu palabra, nos llena de esperanza en la obra salvadora de tu Hijo amado. Gracias por tu amor, que así lo determinaste en tu decreto eterno, aun cuando no lo merecíamos por nuestra desobediencia. Reconocemos que tu gloria sobrepasa todo entendimiento humano. Te pedimos que fortalezca nuestra confianza en Cristo, el autor y consumador de la fe, para soportar cualquier ataque del maligno y salgamos victoriosos en honor a tu santo nombre. Te pedimos por los hermanos que están sufriendo de alguna enfermedad o angustia, que los ayude en su recuperación. También por aquellos que están sin trabajo, suple las necesidades básicas y provéele un trabajo. Te damos las gracias por las provisiones de los demás hermanos. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.